Me taguearon en esto y voy a responder. Tengo 6 cosas que decir al respecto. Y como buen clip de clickbait, sexta te va a Esto que sorprender. nos porque están tan malditamente caras las boletas aquí en Colombia. Según el abogado de entretenimiento Santiago San Miguel, todos los eventos aquí en Colombia se toman a riesgo alto. Nosotros de verdad somos tan mal público que los empresarios toman todos los eventos como si fueran a pérdidas, así no lo sean. La cultura musical colombiana está así de bien como la pintamos. Seguro esto se va para 2 partes porque va a estar largo, pero bueno. Y es, primero, ¿somos un mal público? La respuesta es un poquito sí. Porque lo del 30% como punto de equilibrio realmente es el lugar más conservador desde la planeación financiera de un proyecto. Porque claro, o sea, cuando vemos los ejemplos grandes decimos, no, es que el concierto de Harry Styles se vendió en media hora, entonces seguramente están forrados en plata. Pues sí, es un poco cierto. Pero el riesgo para poder traer un artista de esos igual era muy grande. Aquí tengan en cuenta varias cosas. Antes de anunciar el concierto, ya hay que hacer gastos por parte del empresario. Antes de abrir la taquilla, hay que hacer gastos por parte del empresario. Antes de vender la primera boleta, ya hay que hacer muchos gastos por parte del empresario. Y antes del concierto, el día mismo, hay que hacer muchos gastos del empresario. Y por el sistema de etiqueteras como está construido, el empresario no recibe el dinero hasta tanto no se haga el evento. Entonces no va a recibir la plata sino después de que efectivamente se hace el show. Entonces el factor de riesgo no es solamente si el Lollapalooza lo trajo o no, cuánto está costando en Argentina, o sea, es de cómo funciona el mercado aquí, o sea, en Colombia específicamente. Lo otro es que hay una discusión de costos fijos y costos variables, porque igual si el concierto es para 10 personas, tienes que pagar una plata, pero si el concierto es para 5.000 personas, no solamente no son los mismos factores que influyen dentro de las 10, sino además para 5.000, ¿qué más cosas tienes que tener? ¿Dónde caben 5.000 personas? ¿Cuántos baños tienen que tener? ¿Cuánto vale la implementación de bomberos? ¿Cuánto vale tener las salidas de emergencia? ¿Cuánto vale el sonido, la tarima, las pantallas? O sea, como todos esos asuntos van sumando, van sumando, van sumando y hace que, pues, hacer un concierto no sea barato, para nada. Lo del 30%, insisto, es como la aproximación más conservadora, pero uno puede hacer un concierto con un punto de equilibrio del 65%. Lo que pasa es que auguro que vas a tener las nalgas muy apretadas durante todo ese tiempo entre que decides hacer el concierto y realmente recibes la plata. Segundo asunto, no mezclar el mercado de la música internacional con la música local. Porque creo que sí son dos espacios diferentes. Llamémoslo la música mayorista o el espacio de audiencia hiper amplia a lo que puede ser considerado más indie. Porque son dos economías que funcionan de dos maneras diferentes. No, son dos mercados diferentes porque cuando hablamos de bandas locales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A Morat? Sí, porque Morat vendió 5 veces el Movistar Arena. O sea, como que al final entra dentro de otras lógicas y otros mercados. Porque ahí que es local, o sea, es que el vallenato es local. Y el vallenato también vende caro y también vende montón. Entonces, no sé, o sea, la música popular, sí, también. Johnny Rivera, o sea, ¿cuántos boletas vende Johnny Rivera? ¿Y a qué precio? Claro, si nos referimos al mercado local como la escena indie de bandas emergentes, pues es otra vuelta, ¿sí? Pero ahí es la pregunta, ¿cuánto está dispuesto el público medio a pagar por esas bandas frente a cuánto está dispuesto para pagar para ver a Dua Lipa? Son una pregunta casi que mala gente de hacer, pero son dos espacios completamente diferentes. Que un grupo con reconocimiento internacional tenga un ejército de niñas adolescentes que esté dispuesta a gastarse todo su dinero para poderlos ver una, dos o tres veces dentro del mismo espacio, pues para mí es de aplaudir. Tres, hay otros factores que pesan. La gente usualmente se aproxima a estos rollos diciendo como lo más importante es cuánto cobra el artista, ¿no? Entonces, si el artista cobró aquí esto o cobró aquí esto, entonces digamos como el cartel es el que pesa en términos de que el talento es el que manda cuánto es el presupuesto. Y pues no, o sea, como que hay otros factores que son muy importantes también frente a los adicionales. No solamente el caché de cuánto está cobrando el artista, que por supuesto es importante, pero también dónde vas a hacer ese evento. Están las instalaciones completas donde vas a hacer ese evento. Hay que alquilar cosas adicionales para poder complementar ese espacio, para velar por la seguridad y por la correcta asistencia de las personas que van. ¿Cómo hay que poner ese artista en el escenario? ¿Con qué tipo de elementos técnicos? ¿Con qué tipo de backline? ¿Cuántas pantallas hay que poner? O sea, como que todos esos factores van pesando también en el precio final. Ahí hay una cosa importante, y aquí puedo ponerme ya con términos económicos, y Fer Cárdenas, por favor, sálveme si estoy diciendo cosas que no son ciertas. Es que hay una especie de oligopolio frente a la gente que maneja la técnica y la logística en un país como este. O sea, como que realmente hay muy pocas personas o muy pocos otros empresarios de eventos que tienen los equipos técnicos actualizados a los requerimientos que están haciendo los mismos artistas que están trayendo. Entonces se vuelve un tema ahí también de precio en el que esos empresarios, por haber tomado el riesgo de comprar los equipos de luces, los equipos de sonido, las pantallas específicas que pueden igualar los requerimientos de los artistas internacionales con los shows más espectaculares, pues también pueden cobrar lo que quieran por alquilar
esos elementos. Y ese es el negocio, al final de ellos también, alquilar esos elementos. Y esos precios no solo dependen también de quién tiene la disponibilidad, sino de cuánto es el riesgo involucrado dentro de hacer ese evento. Volvemos a lo mismo, el tema del 30%, el punto de equilibrio, que uno no, o sea, eventualmente no puede garantizar con nadie si va a ser rentable o no. Y la pregunta ahí es, ¿y si el empresario se quiebra, a quién le queda debiendo? La gente cree que le queda debiendo al artista. Pero no, le queda debiendo al de la logística, le queda debiendo al de la técnica, le queda debiendo al de la publicidad. O sea, le queda debiendo es al resto de proveedores que la gente no sabe que están ahí, ¿sí? Y pues lo pongo en un ejemplo como el siguiente, y es el Jamming Festival. Todo el mundo sabe que es el Jamming Festival. Pero es que las tarimas del Jamming Festival ya estaban montadas cuando el festival se canceló. Y esas tarimas no nacieron ahí. O sea, alguien tuvo que montarlas, un proveedor tuvo que ponerlas, y alguien tuvo que desmontarlas. ¿Y quién pagó por eso? ¿Sí? Entonces, la gente le echa la culpa a cosas que realmente no entiende y a veces entra en la discusión de que esto es un tema de impuestos. Y realmente no es un tema de impuestos. O bueno, no solamente un tema de impuestos. Desde el 2012 se han venido dando más eventos internacionales porque realmente se bajaron los impuestos para los eventos internacionales. Y era antes los internacionales había que hacerles una retención del 33% y ahora hay que hacerle una retención del 8% después de que salió la ley de espectáculos públicos. Entonces, digamos que ahí se mejoró muchísimo la posibilidad de eso. Entonces, solamente el caché del artista no dicta cuántos impuestos están pagando. El impuesto que sí aplica, y ese lo pagan los usuarios realmente, es el 10% de contribución para fiscal para las boletas que son por encima de 3 VTs. 3 VTs en este momento son como 108.000 pesos. Entonces, cualquier boleta que esté por encima de eso está pagando un impuesto que tiene una característica muy específica, y es que es un impuesto que se reinvierte en cultura. ¿Sí? No es un impuesto con el que se paga otra cosa, no se pagan carreteras, no, se paga cultura. Entonces, eso va a unos fondos que son administrados por el Ministerio de Cultura, pero que los empresarios de eventos, los dueños de teatro, los dueños de venues, pueden aplicar a proyectos que impulsa el Ministerio de Cultura para poder tomar esos impuestos que se recaudaron y aplicarlos según las líneas que define el Ministerio de Cultura. Entonces pueden hacerse construcciones de nuevos venues, se pueden hacer reformas de esos venues, se puede comprar los espacios donde se están presentando espectáculos públicos, se pueden hacer eventos de creación, asuntos de circulación, o sea, como que al final es plata que se le devuelve al sector, lo cual es muy importante. Lo que digo es que eso afecta y no afecta el precio de las boletas. O sea, al final todas las boletas VIP terminan pagando ese asunto, entonces no creo que sea como un factor decisivo. 5, el dólar, pero no en la manera en la que todos creen de, es que el dólar está carísimo. No, es que el dólar viene estándose carísimo en términos del problema de la fluctuación. Todos los eventos requieren una preproducción en la que se establece a quién se va a traer y luego pues pagar además un dinero para pisar ese artista y luego pagarle cuando ya se esté presentando acá o cuando ya vaya a venir. Entonces es diferente comprometerse a pagar $50,000 hoy a tener que pagar $50,000 el próximo año, que además si tenemos una incertidumbre de cómo va a cambiar la tasa de cambio, pues se vuelve un factor riesgosísimo. Conocemos y sabemos de muchos eventos que se planearon con el dólar a una tasa y al momento en que se ejecutó, el dólar estaba en otro lugar y simplemente se quebraron a pesar de haber vendido súper bien porque las tasas cambiaron y los jodieron completamente. El sexto sería, pues, ¿qué? La avaricia. Es libre mercado, los precios fluctúan, o sea, lo que ha demostrado el mercado colombiano es que es altamente elástico y que si una boleta se vende 80.000, pues de pronto también se vende 250.000 y uno creería que no, pero sí. Y claro, depende de cada circuito, porque no es lo mismo vender una boleta para rock en español que vender una boleta para vallenato, que vender una boleta para popular, que vender una boleta para Harry Styles. Es decir, si hay gente que paga los palcos de Bad Bunny, pues significa que el mercado permite que se vendan palcos de Bad Bunny. Entonces, como que yo sé, pues suena maluco para los que no tenemos para pagar el palco de Bad Bunny, pero si hay alguien que lo paga, ¿qué se le hace? Capitalismo. Y la última como ñapa y es, ¿por qué siempre terminan estos videos pidiendo como más regulación, más vigilancia? O sea, es como, ¿de qué? O sea, como que el Ministerio de Cultura tiene otras finalidades en la vida, de verdad, de verdad. ¿Sí? Y segundo, o sea, como que ahí que vamos a vigilar, o sea, como que los empresarios no pueden hacer plata, porque si les decimos a los empresarios que lo que tienen que hacer es reducir sus márgenes, pues les quitamos los incentivos para que hagan los conciertos y lo que va a pasar es que pues va a haber menos conciertos, ¿sí? Lo segundo que podemos decir es que no, pues entonces que subsidien las boletas, o sea, como que eso realmente es sostenible para los otros espacios que estamos hablando como, no sé, o sea, como dentro de lo local. A mí esos llamados a la hiperregulación en un mercado ya hiperregulado me parece que, pues, que no tienen mucho sentido. Llegaron hasta aquí, hay un episodio del podcast Doctor Rocks que se llama Cancelando Festivales, súper recomendado para seguir hablando de estos temas. El link está en la bio de